Hola, hoy vamos a ver lo que se denomina el tema introductorio de la materia, que es un repaso por los temas de transformada de Laplace y algunos circuitos que vamos a utilizar a lo largo de la materia. Pero primero vamos a dar un breve pantallazo de lo que son los sistemas de control en el contexto de aplicación de la bioingeniería. Básicamente, un sistema de control lo que procura o lo que busca es agarrar una variable de salida de una planta, es decir, de un proceso o de una máquina o algo por el estilo, y llevarla a que se comporte dentro de determinados parámetros. ¿Sí? Para eso, lo que usamos es agarrar y modelar esta planta, que le vamos a decir así a lo largo de la materia, mediante ecuaciones diferenciales y le vamos a aplicar transformaciones específicas a las señales de referencia y a la salida de dicha planta para que ese comportamiento haga lo que nosotros queremos que haga. Eso es a grosso modo lo que es un sistema de control y en particular a lazo cerrado. Los sistemas de control se vienen desarrollando desde hace varias décadas, ya diría más de 100 años, y en particular los sistemas de abrazo cerrado, tuvieron una explosión inicial en relación a la revolución industrial, con la invención de la máquina de vapor, el regulador de Watt, etc. Luego tuvieron bastante más desarrollo con el desarrollo de la industria petroquímica y actualmente tienen mucho desarrollo a raíz de la expresión de los sistemas electrónicos. ¿Sí? Los sistemas de control se pueden encontrar en eh, muchos procesos, entre los cuales podemos mencionar los procesos industriales, los procesos de control de calidad, los procesos vinculados a las cuestiones que tenemos en nuestras casas, en la domótica, en la tecnología espacial, donde también hubo una serie de hitos que vamos a ver más adelante, la robótica, en el caso de la ingeniería, etc. Veamos algunos de estos casos. En esta imagen vemos un sistema robótico, estos robots KUKA son uno de los mejores robots que se ven en el ámbito industrial, al menos en términos históricos, y estos sistemas básicamente tienen incorporado en el grip un sistema de cámaras que lo que hacen es moverse a posiciones específicas para verificar con las cámaras, un sistema de visión computacional, determinados aspectos críticos del proceso de construcción para habilitar que este auto que están fabricando acá pueda pasar a la siguiente fase de ensamblado. En la siguiente imagen, lo que tenemos son otros brazos robóticos, que estos ya son los robots de ensamblado, y entonces los sistemas de control que operan sobre estos robots, no solamente acá controlan posición, velocidad o dónde están cada uno de los miembros para no colisionar tanto con el auto como con sus otros compañeros de trabajo, y además controlan, por ejemplo, la corriente de soldadura que van a utilizar para establecer cada uno de los puntos de unión de las partes y que esa corriente sea lo suficientemente grande como para producir la soldadura propiamente dicha, pero no tan grande como para dañar el material. Otro de los campos de aplicación más frecuentes es en los sistemas de control domóticos, donde, por ejemplo, se puede querer controlar el nivel de intensidad lumínica que hay en una región determinada de una vivienda o de un ambiente hospitalario, por ejemplo. También los sistemas de riego para obtener un nivel de humedad que siga un perfil determinado a lo largo de los días o del año. ¿Sí? También se puede controlar los sistemas de generación fotovoltaico que conviven con los sistemas de provisión que vienen de la red y eso genera, digamos, si no están bien controlados, pueden generar desperfectos tanto en la red como en el domicilio. Y después toda una serie ya de controles más sencillos, podríamos decir, como control de audio, control de distintos electrodomésticos. En el campo aeroespacial, donde les decía que también hubo un hito, digamos,
de surgimiento a raíz de la carrera espacial que tenían Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel entonces. Ahí hubo una serie de desarrollos vinculados justamente con el modelado y los sistemas de control, donde básicamente tenían que hacer que algo que estaba a miles de kilómetros de distancia se comportara de un modo específico. Y eso se logró básicamente con el advenimiento de los sistemas transitorizados, las computadoras, etc. Entonces, por ejemplo, hoy podemos tener la Estación Espacial Internacional, que es esa que tienen ahí en imagen, y eso orbita alrededor de la Tierra o adquiere posiciones y velocidades específicas, y eso lo va haciendo mirando, por ejemplo, cuáles son las estrellas que tiene y las identifica automáticamente, se georreferencia contra la Tierra y dice, bueno, me tengo que correr un poquitito más para acá, un poquitito más para allá, activando propulsores específicos que corrigen justamente pequeñas desviaciones que puede tener dentro de su trayectoria deseada. Ya en el campo de la bioingeniería, tenemos acá, por ejemplo, un autoclave. ¿Qué es un autoclave? Es una máquina que sirve para eliminar determinados agentes patógenos que pueden estar en un material que va a ser sometido, por ejemplo, a cirugía o que va a estar en una terapia intensiva. Esos agentes patógenos tienen que ser eliminados básicamente para que no infecten o no hagan daño a los pacientes, ni tampoco a los trabajadores de las instituciones de salud. Pero ¿qué pasa? Para eliminar estos agentes patógenos, este aparato lo que hace es someter estos materiales a determinadas condiciones de presión, temperatura, concentración de vapor de agua o concentración de determinados gases, y eso hace que se eliminen esos agentes patógenos, pero si son demasiado grandes pueden causar daño en el material que se pretende esterilizar. Entonces, esta máquina lo que hace es agarrar y ajustar estos valores de concentración o de temperatura, etcétera, a esos parámetros seguros, dentro de esos parámetros seguros, de modo tal que se eliminen los agentes patógenos, pero que no se dañen los materiales. Otro de los casos de aplicación es este que tenemos acá, que es una incubadora, que muchos de ustedes seguramente lo conocen por haberlo visto, ¿no? Por haberlo vivido seguramente. ¿Y qué es? Este es un sistema donde se pone un bebé que nació pretérmino, es decir, antes de que termine de desarrollarse, y que no logra terminar de controlar por sí solo la temperatura, su temperatura corporal. Entonces este aparato lo que hace básicamente es establecer parámetros, un valor de temperatura de referencia deseada, utilizando una resistencia que tiene en el cuerpo de la incubadora, y lo tiene que mantener dentro de determinados valores, típicamente entre 32 y 37 grados, de acuerdo, digamos, a la configuración y al estadio de evolución del neonato. Y además este dispositivo tiene que generar un nivel de humedad interior para que no se le resequen demasiado las vías aéreas al paciente, pero a la vez tampoco sea demasiado excesivo como para que algún hongo o alguna bacteria tenga un ambiente propicio para desarrollarse. Entonces vemos acá que tenemos un sistema de control de dos variables de salida. Ya sistemas más complejos, tenemos este que está acá, donde esto es un exoesqueleto. Esto, así como está, se aplicaría, por ejemplo, a pacientes que tienen algún tipo de lesión medular, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos pacientes básicamente utilizan este dispositivo, que es un dispositivo que tiene algunos cuerpos rígidos, articulados, y estas articulaciones están intervenidas por un sistema de tracción que puede ser, por ejemplo, algún motor con un sistema de poleas, ¿sí? Todas esas articulaciones están coordinadas por una computadora que mide las posiciones relativas de cada uno de estos segmentos y de las articulaciones y va coordinando las acciones de control de modo tal de que le permita la marcha al paciente. Este tipo de dispositivos, acá nosotros lo estamos viendo para casos de pacientes con lesiones medulares, pero pueden ser utilizados también en ámbitos industriales, por ejemplo, para el manejo de cargas extremadamente pesadas que no las podría levantar una persona o no sería saludable que las levante una persona, y también para casos militares, por ejemplo, para la asistencia de infantes que tienen de personal de infantería, que tiene que desplazarse en terreno llevando una carga terriblemente pesada, como por ejemplo el sistema de comunicación, municiones, etc. Ahora bien, otro de los casos
más paradigmáticos, y con esto cerramos la parte de ejemplos de aplicación de sistemas de ingeniería, es la aplicación de sistemas robóticos en ambientes de cirugía. Esto que vemos acá es el robot que se llama Da Vinci. Este robot ya tiene bastantes años, hay algunos en el país, y básicamente lo que se utiliza para realizar microcirugías, es decir, cirugías en un ambiente muy pequeño donde la precisión es mandatoria. Entonces, en estos casos, el robot tiene incorporado en cada uno de esos brazos que ven ustedes acá distintos instrumentos que pueden ser escalpelos, anzas, pinzas, gasas, etcétera, o agujas. Y el operador, que es este señor que está ahí en la computadora, básicamente controla con movimientos groseros, digamos, de joysticks, los movimientos que van a ser ya mucho más finos, ejecutados por los brazos del robot. Entonces, los sistemas de control se amparan en la teoría de control básicamente utilizando distintas herramientas. Estas herramientas son algunas que ya han visto ustedes en materias anteriores, como por ejemplo el desarrollo de modelos matemáticos respecto a sistemas físicos utilizando ecuaciones diferenciales. Ustedes vieron en mecánica, por ejemplo, que la ecuación de la velocidad de un móvil está relacionada con la derivada de su posición con respecto al tiempo y a su vez también con la aceleración, etc. También lo ven en fluidos y demás. Bueno, ven entonces que acá tenemos muchas veces que describimos sistemas físicos, ¿no? Mediante modelos matemáticos que están basados en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ahora, como las ecuaciones diferenciales son relativamente complejas de resolver, lo que vamos a utilizar son algunas herramientas de cálculo que vamos a ver a continuación. Pero previo a eso, les presento otra de las herramientas que vamos a ver en esta clase, que son los circuitos electrónicos. ¿Por qué utilizamos circuitos electrónicos? Porque básicamente nosotros vamos a implementar muchas de nuestras propuestas de control en un circuito electrónico que van a trabajar sobre las variables manipuladas, ya lo vamos a ver este concepto en las otras clases, y estas manipulaciones, estas variables, básicamente van a representar, van a estar modificadas por estos sistemas de control que van a estar ejecutados por los circuitos electrónicos. Pero a su vez, los circuitos electrónicos los vamos a utilizar para obtener una representación en un dominio electrónico de la planta sobre la cual queremos trabajar y vamos a poder ensayar el comportamiento de esa planta en un circuito de experimentación utilizando el sistema de control que vamos a desarrollar y verificar si ese comportamiento es el deseado sin intervenir directamente en la planta. Entonces vamos a lo que es las herramientas justamente de cálculo que vamos a utilizar. Y la que vamos a utilizar a lo largo de toda la materia es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una transformación del tipo integral que agarra una función en un dominio determinado, para nosotros típicamente va a ser el tiempo, y la lleva a una variable compleja que le vamos a llamar la variable S. Entonces tomamos una función en el tiempo y la llevamos a una función de variable compleja en el dominio S. Bien, esta transformación la definió esta persona que está ahí, que es Pierre Laplace, que vivió entre el siglo XVIII y XIX, y se sigue utilizando hasta el día de la fecha. ¿Bien? ¿Por qué se sigue utilizando hasta el día de la fecha y prácticamente en todas las universidades donde se da ingeniería se da la transformada de Laplace? Y bueno, se da porque, como decíamos anteriormente, nosotros trabajamos con modelos físicos, de sistemas físicos, perdón, que están basados en ecuaciones diferenciales, como esta que está acá abajo, ¿no? Entonces, estas ecuaciones diferenciales, para trabajarlas en el dominio temporal, es bastante engorroso. Entonces, una de las propiedades que nos permite la transformada de Laplace es convertir estas ecuaciones diferenciales
cuyo orden, digamos, está en el orden de la ecuación diferencial con la que vamos a trabajar acá, después se va a transformar en potencias de un polinomio en la variable compleja, ¿no? Entonces fíjense que nosotros tenemos una ecuación diferencial de enésimo orden, nos transforma la transformada de Laplace en una ecuación algebraica, en un polinomio, en la variable s, de orden n, ¿sí? Entonces nosotros después podemos operar algebraicamente esta operación, esta expresión, para obtener nuestra salida de interés en el dominio frecuencial, en el dominio de Laplace, f de s. Y después la aplicación de la transformada inversa nos va a generar la solución temporal de nuestro sistema de interés. Hasta acá todo muy lindo. Ahora, ¿cómo se hace esta transformación? La definición matemática de esta transformación se denomina de la siguiente forma. Primero, sabemos que nuestra función de origen en el dominio temporal es f de t, ¿sí? Entonces, en el dominio frecuencial va a ser f de s mayúscula, ¿sí? Esta que está acá, la L, es el operador de Laplace, y entonces su definición, en términos matemáticos, es la integral entre 0 e infinito de f de t, o sea, la función en el dominio temporal, por la exponencial elevada a la exponencial t elevado a menos s por t diferencial t. Fíjense que en este caso la variable de integración es el tiempo, t, y entonces este término menos s se puede ser tratado como una constante. Vamos a ver ahora cómo aplicamos esta definición para dos ejemplos. Estos dos ejemplos van a ser la transformada del escalón y la transformada del coseno. Vamos a resolver entonces la obtención de las transformadas de Laplace de la función escalón y de la función coseno que dijimos anteriormente. La función escalón, f de t, es igual a 1 para valores de t mayores o iguales a 0 y 0 para todo otro valor de t. Desde el punto de vista gráfico, este se puede representar en los ejes coordenados, si esto es t igual a 0, como una función que adopta los valores 0 hasta t igual a 0 y luego pasa a valer 1. Donde es 0. ¿Sí? Veamos entonces. Como decía la definición, f de s es igual a la aplicación del operador Laplace de la función f de t. Y esto es igual a la integral entre 0 e infinito de f de t por e a la menos st diferencial t. Ahora vemos que nuestra función, nuestra integral está definida entre 0 e infinito, y nuestra función adopta valor de 1 para t mayor que 0. Entonces, esto va a ser equivalente a considerar nuestra función f de t como 1 directamente. Entonces nos va a quedar la integral entre 0 e infinito de 1 por e a la menos st. Fíjense, por diferencial de t. Fíjense que aquí estamos integrando sobre el t, S pasaría a ser una constante. O se podría considerar una constante. Entonces, en este caso, esta integral nos queda como menos 1 sobre S por E a la menos ST evaluado entre infinito por arriba y 0 por abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Esto sería una constante, menos 1 sobre S. Y aquí tenemos E a la menos ST en t igual a infinito, tenemos 0, ¿verdad? Menos
E a la 0 vale 1. 1. Esto es igual entonces a 1 sobre S. ¿Bien? El otro ejemplo que queríamos hacer era obtener la función en el dominio de Laplace de f de t igual al coseno de omega t. Una forma de obtener esta expresión en el dominio de Laplace es utilizar la identidad de Euler, que establece que el coseno de omega t es e a la j omega t más e a la menos j omega t dividido 2. Nuevamente, si queremos obtener entonces la transformada en Laplace de una función f de t igual a f de s, es la aplicación del operador Laplace de f de t, y esto es igual a la integral entre 0 e infinito de f de t por e a la menos st diferencial t. Fíjense que yo siempre estoy utilizando letras minúsculas para denotar la función temporal y letras mayúsculas para denotar la función en el dominio S. Reemplazamos entonces f de t por nuestra función de interés, pero ya con la identidad de Euler aplicada. Entonces tenemos que la integral entre 0 e infinito de e a la j omega t más e a la menos j omega t dividido 2 por e a la menos s por t diferencial de t. Este 2 lo podemos sacar afuera, porque es una constante. La variable de integración es la t. Entonces, omega y s y j pasan a ser constantes también. Y además podemos aplicar el producto de esta exponencial con cada una de estas en la distributiva. Veamos cómo queda eso. F de S es igual a un medio por la integral entre 0 e infinito de e a la j omega t por e a la menos st. Esto lo podemos expresar como e a la menos t por j omega menos j omega más s más e a la menos t nuevamente por j omega más s. Fíjense que yo aquí cambié el signo por una cuestión de conveniencia que vamos a hablar ahora en un ratito. Entonces, a los efectos de esta integral, todo esto que está acá es una constante, lo mismo que lo que está acá. Entonces, podemos hacer ya la integral de e a la at en las funciones tales que ustedes ya conocen. Entonces tenemos que es un medio por la función que es 1 sobre el argumento, nos queda 1 sobre s menos j omega, ¿bien? Por e a la menos t por s menos j omega. Y lo mismo para esta que está acá. Menos 1 dividido s más j omega por e a la menos t por s más j omega. Todo esto evaluado para valores de t que están comprendidos entre 0 e infinito. Veamos cómo queda entonces esta evaluación. F de S
es igual a 1/2 por. Cuando estas exponenciales las evaluamos en infinito, nos queda igual a 0, ¿verdad? Y cuando las evaluamos para t igual a 0, nos queda 1. ¿Bien? Entonces nos va a quedar 0 por esto que está acá, que nos queda 0, menos 1, por este menos 1 nos queda 1 directamente. O sea, 1 dividido S menos J omega. ¿Bien? Y lo mismo aplica para esta exponencial que está aquí. Entonces, más 1 dividido J más J omega por más S. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos trabajar esta expresión que tenemos acá para tenerla de un modo más operable? Bueno, sacamos como un denominador acá y nos queda entonces 1/2 por S menos J omega por S más J omega. Y acá tenemos omega J más S más S menos J omega. Este es J omega se va con este J omega y estos dos los podemos agrupar. Y fíjense que acá aplicamos distributiva y nos va a quedar S cuadrado menos SJ omega más SJ omega más menos omega J al cuadrado, que por el menos 1 de la variable compleja al cuadrado, nos queda omega cuadrado directamente. Entonces, f de S es igual. Fíjense que lo que tenemos acá básicamente es una diferencia de cuadrados, en donde lo que tenemos entonces es el cuadrado del primer número más el cuadrado del segundo. ¿Bien? Y acá me olvidé del más que se corresponde con este que está aquí. ¿Bien? Entonces nos queda 1/2 de 2S dividido S al cuadrado más omega al cuadrado. Este medio que está acá se va con este, y entonces nos queda que la transformada de Laplace del coseno de omega t es S dividido S al cuadrado más omega al cuadrado. Entonces, acabamos de obtener las representaciones en el dominio de Laplace de las funciones en el dominio temporal correspondientes al escalón unitario y al coseno de omega t. Lo que les pido ahora es que se metan en el campus, en la sección del mosaico correspondiente a la transformada de Laplace, al repaso de transformada de Laplace, se bajen la guía de ejercicios y hagan el ejercicio 1. Ustedes saben también que en general los ingenieros tratamos de aplicar la ley del menor esfuerzo en ocasiones, ¿no? Bueno, como habrán visto, hacer la transformada de Laplace por definición es un tanto laborioso. Entonces lo que nosotros utilizamos en general es la aplicación de determinadas propiedades que nos ayudan a obtener estas transformadas de una forma más sencilla a partir de transformadas de funciones conocidas. La primera de las propiedades que vamos a trabajar es la propiedad de la linealidad, que establece que la transformada de Laplace de dos funciones definidas en el tiempo como f1 y f2, cuando las sumamos, la transformada es la suma de ambas transformadas.
Y a su vez, complementariamente, que si una función la escalamos por un escalar, sea a, la transformada de dicha función va a ser a por la transformada de la función original. Eso lo vamos a ver ahora mediante un ejemplo. Vamos a retomar por un lado el ejemplo que hicimos, que ustedes calcularon, para f de t igual a 1 más coseno de omega t. Ustedes en lo que hicieron en su casa, calcularon que la transformada de 1 era 1 sobre s. Y la transformada del coseno de omega t era igual a s dividido s cuadrado más omega cuadrado. Por tanto, si aplicamos la propiedad de linealidad, podemos ver que la transformada de Laplace de f de t igual a 1 más coseno de omega t es igual a f de s, 1 sobre s, más s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Fíjense que esto es bastante más sencillo de obtener que los pasos que ustedes siguieron mediante la aplicación de la definición. Fíjense que en este caso, si el coseno hubiera estado multiplicado por una constante, como por ejemplo un 3, un 10, la transformada sería multiplicado directamente por la misma constante, aplicando la misma propiedad de la linealidad. Entonces, si esto fuera así, acá tendríamos 3 por s sobre s cuadrado más omega cuadrado, ¿bien? La siguiente propiedad que vamos a enunciar es la propiedad vinculada con la derivación. Esta propiedad nos ayuda a obtener la transformada de Laplace de una función de la cual sabemos su primitiva. En este caso, nos dice que la transformada de Laplace de la derivada de una función es igual a s por la transformada de Laplace de la función original, por así decir, menos la función en el dominio temporal evaluada en el origen. Fíjense aquí que es en el dominio temporal que evaluamos la función en el origen. Y además, esta función, esta propiedad, se generaliza más fuertemente, pero en principio la podemos ver para la derivada segunda de una función, que es la transformada de Laplace de la derivada segunda, es s al cuadrado por la transformada en el dominio S de la función original, menos S por la función en el origen temporal, menos la derivada primera evaluada también en el origen. Veámoslo a esto mediante un ejemplo y recuerden que esto lo pueden generalizar hacia la derivada enésima con respecto al tiempo. Nosotros presentamos estos dos, que son los casos más comunes, los demás los pueden ver en los libros. Ustedes obtuvieron en el ejercicio 1 la transformada del seno. Veamos ahora cómo podemos obtener la transformada del seno, pero aplicando la propiedad de la derivación, porque también han obtenido, y lo mostramos anteriormente, la transformada del coseno. Bien, digamos entonces que nuestra función f en el dominio t es el seno de omega t. Ustedes saben que hay una propiedad, propiedades trigonométricas, que lo podemos escribir en función de la derivada del coseno de omega t. Esto nos va a quedar igual a menos 1 dividido omega por la derivada con respecto al tiempo del coseno de omega t. ¿Sí? Entonces nosotros queremos obtener la transformada de Laplace de f de s
que es igual a la aplicación del operador Laplace de f de t, y que en nuestro caso es seno de omega t. Pero no lo queremos representar como seno de omega t, sino que lo vamos a representar de esta forma. Entonces va a ser la transformada de -1 dividido omega por la derivada con respecto al tiempo del coseno de omega t. ¿Sí? Ahora, de la propiedad que enunciamos anteriormente, nosotros podemos despejar este valor de -1 sobre omega. Y vamos a aplicar sobre esta parte del argumento la propiedad de la derivada. -1 dividido omega por la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo del coseno de omega t. ¿Sí? Ahora, la transformada de Laplace de la derivada de una misma función, dijimos que era -1 sobre omega por esta parte de la función. Entonces ahora sí sabemos que es S por la transformada de Laplace del coseno de omega t menos esta función, o sea, el coseno de omega t, evaluado en t igual 0. ¿Bien? Esta ya la conocíamos. ¿Cuánto era? Era s dividido s cuadrado más omega cuadrado. Y está multiplicada por este s que está acá. ¿Bien? Menos esta función evaluada en t igual 0, nos queda 1. Todo esto multiplicado por -1 dividido omega. Y entonces fíjense cómo nos queda. Nos queda igual a lo que ustedes obtuvieron anteriormente. Y en principio vamos a trabajarlo un poquito y vamos a ver cómo queda. ¿Sí? Fíjense, nosotros podemos buscar como un denominador para estos miembros y nos va a quedar este -1 sobre omega que teníamos al principio por s cuadrado menos 1 por esto que está acá. Dividido s al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Bien? Se nos cancelan estos dos y nos queda menos y menos. Los podemos cancelar así y tenemos este omega acá y lo sacamos del cuadrado. Entonces, f de s es igual a omega dividido s al cuadrado más omega al cuadrado. Que es lo que ustedes obtuvieron en el ejercicio anterior. ¿Bien? Fíjense que la obtención de esta función, de transformar esta función, nos llevó unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. ¿Sí? Todo bastante sencillo, algunos se podrían compactar, pero más o menos 7 pasos, algo bastante lineal, bastante tranquilo, ¿no? Bueno, lo que yo les pido ahora es que prueben agarrar y meterse en alguna de las herramientas de inteligencia artificial más difundidas, o las que ustedes quieran, tipo ChatGPT, Mónica, DeepSeek, o el que ustedes quieran, y se escriban un prompt para obtener justamente la transformada de Laplace de la función seno de omega t, utilizando la propiedad de la derivada de la función con respecto al tiempo, y sabiendo como insumo la transformada de Laplace del coseno de omega t.
Lo que les pido es que armen el prompt, lo pongan en la herramienta, analicen la salida con un espíritu crítico respecto a si lo que les está diciendo es correcto o no, o si está haciendo pasos en falso, o les está dibujando el resultado para llegar a lo que tiene que llegar, que es esto, ¿sí? Y después compárenlo contra lo que acabamos de hacer acá. Bien, la siguiente propiedad que nos es de interés es la propiedad de integración, la cual establece que la transformada de Laplace de la integral de una función en el dominio temporal es igual a 1/s por la transformada de Laplace de la función original menos la función original dividido s. Y la siguiente propiedad que nos es de interés es la de traslación temporal, que nos dice que dado una función definida como f de t y su transformada de Laplace como f de s mayúscula, la transformada de Laplace de esta función corrida en el tiempo, es decir, multiplicada por un escalón u de t menos a, es igual a la exponencial a la menos AS por la transformada de Laplace de dicha función. Veámoslo ahora con un ejemplo. Veamos el ejemplo entonces de la propiedad de la traslación temporal. Supongamos que nuestra función es la función u de t menos a. A puede llegar a valer, digamos, 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hacemos, entonces f en t. Si nosotros hacemos los ejes coordenados, nuestra función original tendría este comportamiento, ¿no? Pero sin embargo la estamos haciendo trasladada en el tiempo, multiplicada por la función u de t, donde esto es a, que en nuestro caso vale 10. ¿Bien? Ahora, nosotros sabíamos que la función transformada de Laplace de u de t valía 1/s. ¿Sí? Entonces, si a esta función la estamos trasladando, le vamos a aplicar el escalar e a la menos at, as, perdón. Entonces nos queda f de s igual a 1/s por e a la menos 10, en este caso, por s. ¿Bien? Vimos recién cómo aplicamos la propiedad de la traslación temporal para justamente obtener la transformada de Laplace de f de t igual a u de t menos a con a igual 10. Los invito entonces ahora a hacer el ejercicio número 3 de la guía, donde se propone una función que es un poquito más compleja, pero pueden aplicar la propiedad de traslación temporal y la propiedad de la linealidad. Bien, las siguientes propiedades de la transformada Laplace son el equivalente de la traslación temporal, que es el desplazamiento en frecuencia, donde tenemos que la transformada de Laplace de una función multiplicada por una exponencial es igual a la transformada de Laplace de la función original corrida en frecuencia justamente por el argumento de esa exponencial. Y también hay dos propiedades que nos van a interesar bastante y que vamos a aplicar a lo largo de la materia, que es el teorema del valor inicial, que es este que está aquí, que dice que el límite para una función, para t tendiendo a 0 de una función f de t, es igual al límite para s tendiendo a infinito de la transformada de Laplace de la función multiplicada por s. Y el teorema del valor final, está aquí abajo, es
establece que el límite para t tendiendo a infinito de una función temporal es igual al límite para s tendiendo a 0 de esa función por la transformada de Laplace de dicha función. Esto lo pueden ver entonces, los invito a resolver el ejercicio 2 de la guía, donde se aplican justamente estos conceptos. Fíjense que nosotros estuvimos trabajando, o les estuve comentando respecto a la aplicación de la transformada de Laplace para obtener funciones en el dominio temporal a partir de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Estas ecuaciones diferenciales modelaban determinados sistemas, entonces estamos muy habituados a describir el movimiento mediante estas ecuaciones diferenciales, por ejemplo, y dijimos que si estas ecuaciones diferenciales les podíamos aplicar la transformada de Laplace, obteníamos un polinomio, una función polinómica, despejábamos f de t, y para obtener justamente la representación temporal, lo que debíamos hacer era hacer la transformada inversa de dicha función aplicando el operador Laplace. La representación matemática de la transformada inversa de Laplace queda definida como f de t, ya en el dominio temporal, 1 sobre 2πj por la integral entre c menos j al infinito y c más j al infinito de f de s por e a la menos st diferencial s. Fíjense que aquí la variable de integración es la variable s, ¿sí? Para algún c real entre estos dos valores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que esta integral es un tanto compleja de resolver. Y entonces, por eso lo que se hace generalmente es utilizar tablas de transformadas de funciones generales y conocidas, y para obtener estas representaciones, lo que utilizamos muy frecuentemente son descomposiciones de fracciones parciales. Es decir, nuestras funciones f de t van a estar representadas como un cociente de polinomios. Esos polinomios se pueden ser representados como el producto de varios monomios de orden 1 o de orden 2 cuando son complejos, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora los distintos casos que se pueden aplicar para obtener esas razones de polinomios como una suma de cocientes de orden 1 o 2. Las raíces sobre las cuales nosotros vamos a querer representar, generalmente no, todas las veces, van a ser de esta forma. Van a ser, por un lado, pueden ser simples, o sea, reales y simples. Por otro lado, pueden ser múltiples, reales múltiples, o también pueden ser complejas conjugadas en pares. Veamos el primer caso. Ustedes vieron en alguna de las materias de matemática de los primeros años, este método, entonces lo vamos a refrescar. Es el método del residuo. Supongamos que tenemos esta función que está acá, que está definida como s más 1, dividido s al cubo más s al cuadrado menos 6s. Las singularidades que tiene esta función son el 0 en s más 1 y un polo en s igual a 0, en s igual a 2 y en s igual a menos 3. Entonces lo que vamos a hacer es obtener una representación de esta función de la forma de un escalar a dividido s más otro escalar b dividido s menos 2 más un tercer escalar c dividido s más 3. Para ello, lo que nos propone el teorema del residuo es que el valor de A puede ser obtenido de la siguiente forma. Tomamos el cociente de polinomios que teníamos inicialmente y eliminamos el monomio para el cual queremos obtener el coeficiente. En este caso, como estamos buscando A, vamos a eliminar el monomio de s igual 0. Y evaluamos ese cociente de polinomios en el monomio de interés, o sea, en s igual 0. Entonces nos va a quedar 0 más 1 dividido 0 menos 2 por 0 menos 3. O sea, básicamente nos queda menos un sexto.
Para los siguientes monomios procedemos de igual modo. A saber, para el monomio B tenemos que eliminar el coeficiente relacionado con el monomio de S menos 2. Entonces nos queda S más 1 dividido S por S menos 3. Y evaluamos ese cociente de polinomios en S igual a 2. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 2 más 1 dividido 2 por 2 más 3. O sea, nos queda arriba 3 dividido 2 por 5, o sea, 3 décimos. Y para el siguiente término, para el término C, nos queda S más 1 dividido S por S menos 2, evaluado en S igual a menos 3. De este modo nos queda que el término C es igual a menos 2 quinceavos. ¿Bien? Entonces, una vez que obtuvimos estos tres monomios, lo que nos falta hacer es reemplazar, perdón, estos tres valores en esta ecuación que está acá arriba y antitransformar cada uno de estos términos. Eso lo podemos hacer aplicando la propiedad de linealidad. Y entonces nos va a quedar la transformada inversa de Laplace de esta función. Resulta entonces como f de t igual a 1/6 más 3 décimos de e a la 3t menos 2 quinceavos por e a la menos 3t. 2t, perdón. Consideremos entonces ahora este cociente de polinomios dado por s al cubo menos 4s cuadrado más 4 dividido s a la cuarta menos 3s cubo más 2s cuadrado. Acá tenemos raíces múltiples en s al cuadrado, ¿no? Porque nos queda s al cuadrado por s menos 2 por s menos 1 en el denominador y en el numerador nos queda lo mismo. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a obtener una representación de la siguiente forma. Va a ser A dividido S al cuadrado más B dividido S más C dividido S menos 2 más D dividido S menos 3, menos 1. ¿Bien? Esta forma de obtenerlo es un poquito engorrosa a priori, pero si se fijan después con la práctica, se van a dar cuenta que no es tan engorrosa como aparenta. El primer paso que tiene es obtener el valor de A. Para eso, en este caso, es fácil, agarran y eliminan la raíz múltiple, como es de ese cuadrado, del cociente de polinomios y evalúan ese cociente de polinomios resultante en el valor de la raíz, o sea, en S igual a 0. Para el siguiente término, para el término de B, lo que tienen que hacer es obtener la derivada de esta función, de la función que utilizaron para el caso A, y a esta derivada evaluarla también en S igual a 0. ¿Sí? Esta derivada sería entonces 3s al cuadrado menos 4 por 2s dividido, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿sí? La derivada del denominador, perdón, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, dividido el denominador al cuadrado. Eso lo evalúan en S igual a 0 y para este caso puntual da 3. Y después, para los términos que le siguen, operan como en el caso anterior, o sea, eliminando la raíz que quieren obtener el coeficiente y evaluando el resultado en S igual al valor de dicha raíz. En este caso, nos queda la raíz en 2 y nos queda más abajo la raíz en 1. Entonces los coeficientes acá van a ser A igual a 2, B igual a 3, perdón, C igual a menos 1 y D igual a menos 1. Reemplazan estos cuatro valores en los coeficientes que están acá arriba y pueden obtener la expresión temporal antitransformando de dicho valor. Nos queda de esta forma. ¿Bien? Fíjense que acá tienen
este término de 2t, porque tenemos acá el término de a dividido s al cuadrado, ¿no? Después tiene el término b sobre s, que nos representa esta constante 1, y después estas dos exponenciales, que están vinculadas a los términos c y d. El último caso que vamos a analizar es el caso de que nos presenta como raíces complejas conjugadas. Supongamos que tenemos una función de variable compleja como la que vemos acá, donde tenemos una raíz simple en s igual a menos 1 y otra raíz compleja conjugada, como vemos acá. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a representar este polinomio, este cociente de polinomios como a sobre s más 1 más b1 por s más b0 dividido s cuadrado más 8s más 20. El primer término a lo expresamos de la forma que vimos al principio, ¿no? Con el teorema del valor residuo para raíces reales y simples. Entonces sacamos este monomio y dejamos 1 sobre s cuadrado más 8s más 20 y evaluamos en s igual a menos 1. Este coeficiente nos da entonces un treceavo. ¿Bien? Ahora, para obtener los coeficientes del polinomio b1s más b0, lo que vamos a hacer es evaluar el cociente de polinomios resultantes de eliminar la raíz compleja conjugada en una de las raíces, en este caso, menos 4 más 2j. ¿Bien? Ahora, de esta evaluación nos va a quedar un número complejo de este lado, pero con las incógnitas que tenemos nosotros, en este caso, B1 y B0. Y por otro lado nos queda también, evaluando este cociente de polinomios, en estas raíces también nos queda un número complejo, como se ve aquí. Entonces acá van a igualar las partes reales e imaginarias y con eso pueden sacar los valores de B1 y B0. Otra forma que pueden hacer para obtener estos valores es hacer lo que hacían en otras materias de matemática, dándole distintos valores a S y armando un sistema de ecuaciones que les permita obtener estos valores de B1 y B0. Bueno, para este caso entonces los valores de B0 y B1 nos queda B1 igual a menos un treceavo y B0 igual a menos 7 treceavos. Ahora, por la forma que tenemos de los sistemas que trabajamos nosotros y las representaciones que utilizamos, es conveniente que este monomio que tiene una raíz compleja conjugada, lo expresemos de una forma más apropiada que nos permita expresarlo o bien como senos o cosenos modulados por una exponencial. Y para ello lo que vamos a hacer es completar cuadrados de modo tal de que la función en el dominio de Laplace nos quede desplazada en frecuencia y eso va a hacer justamente que se module ese seno por esta exponencial. Lo mismo para el caso del coseno. Ahora, ¿cómo hacemos para completar cuadrados? Vamos a verlo en este ejemplo en el pizarrón. Bien, entonces ahora nosotros la función en la que teníamos que completar cuadrados estaba definida de la siguiente forma. Era B1 por S más B0 dividido S al cuadrado más 8 por S más 20. ¿Sí? Reemplazamos por estos valores y nos queda entonces que es menos un treceavo por S menos 7 treceavos dividido S cuadrado más 8S más 20. Nosotros lo que queremos hacer es representar esto que nos quede de la forma S menos A por decir, al cuadrado más B al cuadrado.
¿Por qué queremos hacer esto? Porque si nosotros hacemos esto, esto lo podemos expresar como s al cuadrado menos 2a por s más a al cuadrado. ¿Sí? En este caso, esto s menos a en realidad va a ser s más una constante. ¿Bien? ¿Dónde está la pista para obtener cuál es este valor de a? Está en este término, en el término lineal. ¿Por qué? Porque este 8s se va a corresponder con este término 2 por a por s. Entonces, si esto es 2as, este 8s lo podemos expresar como 2 por 4 por s. ¿Sí? Y entonces este polinomio lo podemos expresar como s al cuadrado más 2 por 4 por s más 4 al cuadrado, que es 16. Ahora, para que esto sea igual a esto, nos está faltando algo más para poner acá. Ese algo más es justamente este término b al cuadrado. Y al 16 para llegar a 20 le faltan 4, que es lo mismo que poner 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a expresar esto que está acá de esta forma, o sea, utilizando los valores que obtuvimos acá, pero en la forma esta de los cuadrados completos. Vamos a sacar factor común, menos 1 sobre 13, y nos va a quedar entonces s más 7 dividido s más 4 más al cuadrado, perdón, más 2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces fíjense que ahora yo me estoy aproximando a esta forma que estábamos viendo, que habíamos visto en las transparencias, donde teníamos una exponencial desplazada, un desplazamiento de frecuencia que nos representaba un exponencial que modulaba un seno y un coseno en el dominio temporal. Pero arriba no lo tengo desplazado del mismo modo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a expresar este 7 como 4 más 3. Eso es lícito desde el punto de vista matemático. Entonces, tenemos este menos 1 sobre 13 por s más 4 dividido s más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 por ahora le vamos a poner 1 dividido s más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces fíjense que este término que está acá, este primer término, ya lo podríamos transformar directo, ¿no? Esta es la transformada del coseno, ¿no? Desplazado en la frecuencia. Y este que está acá, casi parecido a la del coseno, a la del seno, perdón, pero lo que nos está faltando acá es justamente este término pero sería el omega n. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicarlo y dividirlo por 2, 2 por 1 y 2 por 1, dividido 2, y entonces de este modo nos queda justamente el término con los cuadrados completos y directo para transformarlo según tabla. Fíjense, presten atención un segundito acá, a por qué hicimos este pase de dividirlo entre s más 4 y 3. Nosotros lo que necesitamos es que este desplazamiento en la frecuencia esté presente tanto en numerador como en denominador, ¿sí? Entonces separamos el 7 que teníamos aquí en 4 más 3. Y después apliqué la distributiva y luego agarro y digo, bueno, esto que está acá, yo ya sé que es la transformada del coseno corrido en frecuencia. Entonces esto es coseno de 2 por t corrido en frecuencia me genera la exponencial menos 4 por t.
¿sí? Y luego acá, yo sé que estoy hablando de un seno acá, porque no tengo variable en S. Entonces, ¿qué hago? Necesito, en el numerador, perdón. Entonces, necesito tener el equivalente de omega n aquí, en el numerador, por tanto, multiplico y divido por el valor de omega n, que en este caso es 2. Entonces, esto, así como está, es 3 medios de e a la menos 4 por t, por el corrimiento en frecuencia, por el seno de 2 por t. Y esto, acuérdense, nos queda multiplicado por menos un treceavo. Luego, llevan esto, lo combinan con el monomio que determinó A, que teníamos en las transparencias, y ya tienen prácticamente completa la expresión temporal de esa antitransformada.